Bueno, pues me apetece mucho esta charla, ¿eh? Me voy hasta Chile, no sé concretamente hasta qué punto del país sudamericano, para hablar con Guillermo Frutos, entrenador español, madrileño, que hace 4 temporadas dirigía al Junior del baloncesto Fuenlabrada y que los últimos 3 años los ha pasado en el exitoso cuerpo técnico de Chus Mateo, que ha conseguido 6 títulos en 3 años con el Real Madrid. Se ha puesto al frente en las últimas semanas del Club Deportivo Colegio Los Leones del país chileno, campeón de la Liga del año pasado y con gran vínculo también en los últimos años con el baloncesto español. Saludos, Guille, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. Qué placer también. Bueno, te pregunto por las sensaciones primeras. ¿Cómo son, Guille, en lo personal, por allí, por Chile? La verdad es que son muy buenas. Ha sido una adaptación muy rápida. Estoy en Quilpué, al lado del Sí. pabellón y bien asentado en un piso que pone el club. Y el recibimiento tanto de los dirigentes, en concreto el presidente Carlos Saavedra, y del gerente, del cuerpo técnico, de los equipos de cantera y por supuesto los jugadores del primer equipo, pues la verdad es que ha sido mejor imposible. No, no te voy a engañar, estoy entusiasmado. Y estoy comiendo rico, además. Ah, Estoy bueno, comiendo pues muy mira, bien, que oye. para mí eso es importante. Genial, te iba a decir, ¿qué te ha ofrecido, Guille, el proyecto para convencerte tan rápido, ¿no? Porque prácticamente después de la salida de la temporada blanca para el Real Madrid, fichas muy rápido, ¿no? Por el club. Por Leones de Quilpué, sí, Sí. sí, la verdad es que sí. Verás, yo había tenido algunas conversaciones con algún otro club. Yo me sentía preparado para liderar un proyecto de primer entrenador, que esto lo digo siempre, no quiere decir que no pueda ser ayudante en mi siguiente proyecto. Un entrenador entrena, como primero como ayudante, pero sí que es verdad que me picaba ese gusanillo de liderar un proyecto, me sentía muy preparado después de este máster de 3 años que he hecho en el Real Madrid con Chus, y me ofrecieron un proyecto muy serio, con unos cimientos muy sólidos y a la vez con mucho por edificar todavía. Entonces, bueno, me pareció un equilibrio muy bueno. Vi una estructura muy profesional, Ajá. mi agente me trasladó la oferta y hablé enseguida con Carlos Saavedra, el presidente del club, que tiene mucho peso en las decisiones deportivas, y lo que vi fue una estructura, Carlos, que no tiene nada que envidiarle a ninguna estructura europea, más bien al contrario en algunos casos. Ajá. Vi que todo el mundo cumplía su función, que me transmitían rigor, ambición, seriedad, ganas de hacer las cosas bien y mimbres para hacerlas bien. Y pensé, bueno, pues adelante, a la vez, bueno, mi mujer tiene muchos contactos aquí en Chile, ha venido mucho, ella es profesora universitaria y también me lo puso muy fácil. Entonces se dio un Entonces poco todo la tormenta perfecto, ¿no? perfecta. Sí. Cóctel perfecto. Un club que ha estado los últimos años dirigido por José Ángel Samaniego, Guille. No sé si has hablado con él en las últimas semanas y le has pedido un poquito de consejos sobre la ciudad, sobre dónde vivir, sobre dónde ir, sobre la liga, un poquito su nivel que tiene de baloncesto, ¿o no, Guille? Sí, 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 la verdad es que pude charlar con él antes de viajar en España y Ujú. después al llegar aquí hicimos una cena de despedida de Sama y de bienvenida mía, organizada por el club, muy bien organizada, te diré, en la que charlamos mucho. Yo, de hecho, me quedaré en el piso que él ha estado ocupando en Viña del Mar, una ciudad con una calidad de vida extraordinaria. Y él me habló mucho del club decía maravillas, de su experiencia en el básquetbol chileno. Él es verdad que insistía en que le había generado un cierto desgaste ya después de 4 temporadas, pero sí me habló de tendencias de la liga, de dinámicas propias de los jugadores que tenemos, de cómo gestionarlo, de qué tendencias tácticas hay también en la liga, de lo que para mí quizás sea un shock en algunos momentos desde un punto de Ajá. vista técnico-táctico. Charlé mucho con él y la verdad es que, bueno, charlamos de maravilla, hablamos el mismo idioma, baloncestístico y de vida, y él me ayudó, la verdad, me ayudó mucho también a decidirme, porque él hablaba muy bien del club y también de la experiencia. Él ha sido feliz aquí. Y creo también te diré, Carlos, que él creo que ha hecho un trabajazo. Ellos Sí. el año pasado pierden la final de la liga, el anterior la ganan. Es un sistema un poco diferente de competición, pero han jugado 5 finales en los últimos años. Es un equipo de un perfil muy alto aquí en Chile y eso yo creo que hay que darle mucho mérito a Sama. Ha construido algo muy, 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 muy relevante aquí. Te pregunto, Guille, por las pocas semanas que llevas, se lo pregunto siempre a los técnicos que salís fuera, si más que un entrenador se ficha también una forma de trabajar, ¿no? La filosofía de España que tanto se valora fuera de España también, Guille, de trabajo. Bueno, sin duda, Carlos, sin lugar a dudas. Además no lo ocultan, ¿eh? O sea, no es que haya llegado aquí y me haya dado cuenta. No, yo creo que desde el principio ellos me hablan de mi metodología. He tenido quizá la suerte o han tenido ellos la suerte de verme en muchos clinics. Ese ha sido un instrumento con el que, bueno, he podido mostrarme como entrenador, quizá más que solo pues dirigiendo o participando en un staff. Y ellos yo creo que eso es lo que quieren integrar en un sentido vertical en el club. Yo hoy por hoy he visto
8, te diría, o 9 sesiones de categorías inferiores y va a haber una metodología integral en el trabajo, cada uno con su adaptación, con sus limitaciones, con sus fortalezas, pero ellos efectivamente fichan, no quiero decirte un head coach y un jefe de cantera, pues no sería justo decirlo así, pero para que nos hagamos una idea, en los organigramas de clubes españoles, en cierto sentido es así. Yo creo que lo que haga va a informar, va a permear al club hacia abajo, en el primer equipo, también en categorías inferiores y en la manera de entender pues las dinámicas, desde el punto de vista también logístico. Y ellos están muy abiertos a eso. Y es una maravilla, porque hay una base también muy sólida construida por Sama. Guille, para ti en lo personal, ¿qué supone el salto de estar formando parte de un staff para ser técnico principal? ¿Te tienes que preparar de otra forma? ¿Los conceptos son muy diferentes o no, profesionalmente hablando? Bueno, yo creo que, Carlos, que yo creo que todos los entrenadores siempre estamos más preparados y con más pulsaciones de primer entrenador que de ayudante en general. Y a mí me pasaba eso. De manera que a mí este salto me llega con muchas ganas. Es verdad que cambia pues la energía y el liderazgo. Pasas a liderar las sesiones enteramente, bueno, asignando responsabilidades a tu cuerpo técnico, pero pasas a liderarlas y desde ese punto de vista del liderazgo, de llevar el grupo, pues ese es el gran cambio. También el protagonismo en el diseño del playbook, en cuestiones tácticas, pero cuando estás con ganas de hacerlo y te ha cundido tanto en tu aventura de ayudante, yo creo que no es una transición tan abrupta como puede parecer. ¿Deja tanto sello el Real Madrid, Guille, para trabajar? ¿Te desgasta tanto en lo mental de la exigencia de tener que ganar siempre, la exigencia que hay diaria, de que parece que con 3 partidos que se pierden sale todo mal, Guille? ¿Te exige muchísimo eso mentalmente o no? ¿Te cambia mucho para ti profesionalmente? ¿Te ha hecho crecer mejor? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Genera desgaste y a la vez te enseña a competir, te enseña a ganar, te enseña a generar dinámicas de exigencia bien entendida y bien equilibrada. Tiene dos caras, yo creo, esa moneda del Real Madrid. El desgaste es brutal. Hay un desgaste físico y hay un desgaste mental, como tú bien dices. Por lo externo, sobre todo, porque internamente yo creo que Chus ha mantenido muy bien pues un cierto bloque unido dentro del vestuario, las relaciones con los jefes han sido muy buenas. Entonces yo creo que internamente a veces se dimensiona de otra manera fuera y parece que hay más ruido del que hay. Pero es verdad que lo externo hay que a veces ponerse una coraza, un casco, una armadura, un chaleco, no sé qué decirte, sí. Carlos, ya se me acaban las prendas, porque desde fuera sí que te llega mucho y esa gestión hay que hacerla mentalmente y también físicamente, ¿eh? Porque nosotros jugamos una doble de Euroliga, vuelves a las 5 de la mañana en un charter y yo en el avión estoy preparando el partido contra Granada de ese domingo. Prácticamente, ¿no? Ni dónde te acuestas ni dónde te levantas prácticamente la temporada, durante muchos tramos, absolutamente, supongo. Absolutamente, es así. Yo se lo decía a amigos y a mi familia, que yo hay veces que me giro y toco una mesilla de noche y no sé cuál es. No sé si es la del Hotel de Belgrado, la de Estambul, la de Granada o la de casa. Entonces, físicamente también hay un desgaste, pero te enseña mucho. Yo tengo que decirte que yo he aprendido no solo de Chus, de Paco, de Lolo, de los jefes, también de los jugadores, mucho de la cultura ganadora que aprendes en el Madrid un poco por ósmosis, que la mamas, la respiras. Antes de preguntarte un poquito por lo que se ha conseguido, Guille, ¿notas en lo personal que te ha cambiado un poquito la vida ser técnico, formar parte de un club tan grande, que te ha sonado más quizá el teléfono por el simple nombre que tiene el Real Madrid, pertenecer a él o no, Guille? Yo creo que sí que pesa. Yo creo que sobre todo pesa porque ha sido una etapa, como decías tú, exitosa. Y ven que yo me integro a los 31 años allí y ven que hay pues un desempeño de calidad por los resultados, por referencias. Entonces yo creo que eso pues sí suma, sí te pone en un escalón que a lo mejor no se traduce inmediatamente. Para algún entrenador podría no haberse traducido en un proyecto de primer entrenador o en un proyecto tan sólido como el que acabo de aceptar aquí en Chile, en Los Leones, pero sí que creo que eso siempre va a estar. Es un máster, como te decía. Sí que cambia, creo que sí que cambia porque además fue el salto a una profesionalidad, con todo el respeto a otros clubes, en una dimensión diferente. O sea, no hay una transición muy tranquila para mí de a lo mejor llegar a un equipo que no juegue competición europea en la ACB, que aunque solo sea por una cuestión de ritmo o de dinámica, ya es muy diferente. Es un salto muy drástico el que doy yo al Real Madrid. Y eso hace que ya estés en un peldaño de ritmo, de capacidad de scouting, de trabajo. Bueno, se juntan yo creo que muchas cosas, aspectos puramente de gestión personal y también baloncestística que sí te sitúan en otro escalón.
Tanto en lo personal como en lo profesional, Guille, ¿tienes fotos que recuerdes de estos 3 años con tantos éxitos, con 6 títulos, que digas, oye, es que esta foto la voy a recordar para siempre? Un momento, un partido, una canasta que recuerdes con cariño, Yo ¿no? creo, sí, bueno, muchas, muchas, por no alargarte mucho, porque no quiero alargarte la entrevista y romperte los tiempos. Si me tengo que quedar con una, te diría que ganar el quinto partido contra Partizan nuestro primer año, tomarnos una cerveza Chus, Paco, Lolo y yo en el bar de enfrente del Wizzing, Sí. abrazarnos, que Chus nos invitara a esa rueda de prensa, me pareció un gesto muy bonito. Y luego el corolario a esa remontada es ganar la Euroliga con el tiro de Sergi Llull. Yo le decía de broma a mi mujer, hemos pensado en hacerle un busto a Sergi en la urbanización donde vivimos. O sea, ese tiro es el tiro de su carrera. Sí, sí. Y a nosotros pues nos cambia también la vida y la carrera, porque yo no sé qué habría pasado ese año, sinceramente te lo digo, ahora hablo con confianza aquí contigo. Si no mete ese tiro Sergi. Entonces yo creo que esa remontada con ese cierre, con ese broche del tiro de Sergi, creo que es la foto con la que me quedo. Una maravilla. Esos abrazos con Chus, con Paco, con Lolo, habiendo ganado, con los jefes, con los jugadores. Ese abrazo de la satisfacción del trabajo bien hecho, que además se ve recompensado por los resultados, que no siempre pasa. Sin querer preguntarte por cosas de líos, Guille, te pregunto un poquito con la perspectiva que dan estas 3, 4 semanas. ¿Crees que se os ha valorado poco el trabajo que se ha hecho en el Real Madrid estos años? Tan difícil, con ese cambio de ciclo de tantos años con Pablo para Chus, de esa salida de jugadores con tanto peso como Rudy, como Sergio, como Poirier, como Yabusel. Se han conseguido 6 títulos, que se dice pronto en 3 años, Guille. Yo creo que lo estás expresando tú muy bien. Ha sido un ciclo muy exitoso y creo que en parte, en algunos sectores, no quiero ser políticamente correcto, creo que sí se nos ha valorado poco. Creo que sí, la verdad, porque creo que hay una cosa que no se ha valorado suficientemente en Chus y en nosotros quizá en menor medida, y es que hemos acometido, yo creo que 2 reconstrucciones en Sin tres duda, años sin duda. sin que se explicitara que eran reconstrucciones. Y eso complica mucho las cosas, porque si tú dices expresamente, oye, estamos en fase de reconstrucción y alivias un poco la presión competitiva, gestionas las cosas de otra manera, pero esos ciclos en el Madrid no existen. Esa idea de, bueno, ahora vamos a reconstruir un poco, como puede pasar en una franquicia NBA, que está 5 o 6 años de reconstrucción, llega el draft. Aquí hay otra cultura. En Europa, bueno, aquí estoy en Chile, pero en el Real Madrid hay otra cultura. Entonces, yo creo que ese mérito no se nos ha dado del todo, la verdad. Esa labor de reconstrucción casi constante, el primer año, el tercero, sobre todo el tercero, como decías tú, con las bajas, creo que ahí no se nos ha reconocido el trabajo. Los títulos hablan por sí solos, no hace falta que nos acaricien el lomo con eso. Pero en términos de esa labor de chus, de reconstrucción, yo creo que sí se nos ha reconocido poco. ¿Te imaginabas cuando te llama Chus que conseguirías lo que se ha conseguido? Que sería un ciclo con tantas piedras por el camino, pero oye, que toreasteis también desde todos los sectores de la sección. Pues la verdad es que no. Si te soy sincero, no imaginaba un ciclo tan exitoso. No, cuando me llama yo vivo el presente, tengo ese impacto, esa ilusión compartida con mi mujer, con mi familia, con mis amigos, pero no me veo, no me imagino, no cierro los ojos y me veo ganando una Euroliga. Tengo que serte sincero, me veo trabajando en el día a día, sumando, pero no imaginaba que fuera a ser un ciclo tan exitoso. Es difícil imaginárselo, ¿no? Ganar 2 títulos por temporada de media con un triplete el año anterior, jugando muy bien al baloncesto, Carlos, porque jugamos Perdisteis muy 12 bien. partidos, creo, solo de 84, creo que se jugaron, ¿no? Fue un año casi casi perfecto. Por Fue un números de año los mejores de la perfecto. historia de la sección, sí, sí. Ciertamente, sí, y el triplete yo creo que lo refrenda. Ujú. Porque si hubiera sido 1 o 2 títulos, pero es que ganas un triplete nacional perdiendo la final de la Euroliga. Haces un 72-12 y además ganas 3 de 4. Ese año, no sé si existe la perfección, pero creo que por momentos la rozamos. Ujú. Se te pregunta mucho en Chile por lo que es como institución el Real Madrid, ¿o no? ¿Se le tiene cariño allí por el país para el club o no, Guille? Sí, sí se tiene, la verdad. Sí, es una referencia. Es una referencia por la manera de trabajar, por la dimensión de la institución. Y sí hay constantes preguntas sobre lo que yo traigo de allí, lo Ajá. que yo aporté también a la organización. Ellos eso lo ven porque me ven proactivo, me ven con una metodología Claro. establecida, me ven con elaboración detrás. Entonces, son conscientes de que es un proceso de 2 direcciones, pero es verdad que el Madrid es un referente y se le mira con muchísimo cariño y con mucha admiración aquí. Hay muchas preguntas y creo que eso es algo que ellos saben que me envuelve un poco estos 3 años y sí que para ellos es algo relevante que yo haya estado allí.
y hay una referencia casi constante. En todas las entrevistas que he concedido en Chile se me ha preguntado por mi etapa allí. Uh-huh. La penúltima que te hago, Guille, por lo que conoces, ¿qué te parece el Chacho como jefe ahora un poquito de la sección, como coordinador un poquito jefe de los fichajes, de lo deportivo? ¿Te pintaba eso cuando le teníais como base con esos años que hizo de baloncesto o no? Guille, ¿le veíais Yo creo que sí, con esa yo creo capacidad que o no en sí. los despachos? Sí, sí, yo sí lo pensé, me parece. Yo tuve una relación muy cercana con Chacho, Uh-huh. la verdad, los 2 años que estuvo, extremadamente cercana. Yo como aficionado en la primera fila le había animado mucho, luego nos gustó reencontrarnos en ese entorno profesional, pues yo era socio del Madrid, me sentaba allí a pie de pista. Sí que es verdad, te diré que me sorprendió un pelín su frialdad ahora al despedirnos, pero no tengo ningún reproche hacia él. Creo que es una persona inteligente, que ha visto muchas organizaciones, porque ha jugado por Europa, ha jugado en Estados Unidos, y que tiene una visión, ahora se dice mucho esto de cosmovisión, o tiene una visión amplia del baloncesto europeo y americano, y creo que lo puede hacer muy bien. Uh-huh. La última para cerrar por ti en lo profesional, Guille, por el reto que te marcas, ¿no? Supongo que con el objetivo de mantener la senda de títulos del equipo de los últimos años y que se consolide el proyecto de la élite, ¿no, Guille? Eso es, yo te diría que incluso invirtiendo un poco el orden, consolidación del proyecto en Uh-huh. la élite y dar un pasito en esas finales de liga, finales de copa, finales de supercopa, porque en el fondo el Leones de Quilpué ha ganado un título de copa en 2016 y un título de liga en 2023. De manera que lo que quiero es dar ese impulso un poco ganador, instaurar un poco esa cultura ganadora, dar ese paso sobre algo muy bien construido ya. Y también te diré que a mí me gustaría mucho dejar huella por la manera de trabajar y también por el día a día y el semana a semana. Que ellos valoren mi implicación, valoren que yo soy un head coach que baja a la pista y hace técnica individual con los jugadores, que se remanga, que tiene una metodología de trabajo, que eso llega, como te decía, a las categorías inferiores y, por supuesto, los títulos y instaurar un poco esa cultura ganadora que creo que traigo del Real Madrid. Pero también dejar huella más allá de los títulos, porque los títulos son contingentes, Carlos, en muchos Uh-huh. casos. Pero la huella que dejas por tu trabajo, por tu manera de hacer las cosas, por tu ética profesional, creo que eso deja mucho pozo. Y me gustaría dejar ese pozo aquí el tiempo que esté. Antes de cerrarlo, Guille, por tu filosofía de trabajo, después de 3 años con Chus, ¿tienes mucho de Chus en tu forma de trabajar, de pensar por el baloncesto? ¿Tienes más referentes o no, Guille, como entrenadores? Yo creo que citarte a más referentes que alguno tengo sería injusto hacia Chus, porque hay demasiado de Chus como para hablar de otros. Otros los hay. Yo creo que hay que tener distintos maestros, hay que beber de muchas fuentes, sobre todo en España, que tienes mucha escuela, mucho trabajo muy bien hecho, un baloncesto sólido, consolidado, respetado internacionalmente. Uh-huh. Pero hablar de cualquier otro referente, más allá de la gente que apostó por mí en cantera, a que le estoy muy agradecido, creo que sería injusto. Para mí, Chus es un referente claro por su manera de entender el baloncesto, por su rigor a la hora de hacerlo, y he traído mucho de él. Mucho, mucho. De hecho, el otro día me escuchaba dirigiendo la sesión y decía, Dios mío, entrar en la red, la actividad del lado débil, bueno, esto es de Chus. Y la manera de plantear el scouting, ayer tuve una reunión con mis ayudantes y va a ser también muy, 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 muy Chus Mateo. Ojalá él se vea reflejado. Para mí sería un orgullo. Pues seguro que el legado se mantiene y de qué manera en el Club Deportivo Colegio Los Leones, que ahora entrena a nuestro Guille Frutos. Guille, que te seguimos muy de cerca a la pista, que seguro que va a salir muy bien, que no es el comienzo, pero es la continuación de una carrera de mucho éxito como primer entrenador y que estamos en contacto. Guille, muchísimas gracias y que salga todo bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Un placer hablar con Guille Frutos, hasta hace un mes, entrenador asistente de Chus Mateo en el Real Madrid, 6 títulos en 3 temporadas y desde hace unas semanitas entrenador del Club Deportivo Los Leones de Chile, gran protagonista aquí en Marcador. Venga, seguimos.